cuando se me pregunta por qué elegí ser abogada, es una pregunta compleja. Cuando yo era joven, las carreras como abogacía no tenían mucho prestigio, por lo menos en mi medio. Y además yo siempre había tenido facilidad para las matemáticas, entonces soñaba con algo distinto, con algo de las ciencias duras, como que representaban más el progreso. Entonces, en ingeniería era muy difícil, pero logré ingresar. Era un examen de ingreso muy difícil, pero al año, yo me casé muy joven, quedé embarazada. Y ahí fui pensando, como corresponde a toda mujer de los años del principio de la segunda mitad del siglo XX, me tenía que dedicar a mi hijo y bueno, y aparte por circunstancias personales determinadas, no pude seguir la carrera. Pero tenía una inquietud muy grande que no me podía quedar sin estudiar. Entonces me hice, no sé si puede dar algo que sea tan largo, me hice un test vocacional a los 20 y pico de años y me dio que podía seguir cualquier carrera menos artes plásticas. Entonces, bueno, opté, estaba entre biología y abogacía. Curiosamente, mi madre siempre decía que yo tenía que haber estudiado abogacía. Bueno, por lo que fuera, o por también influenciada por el tema cuidados, pensé que biología me iba a impedir cuidar. Yo ya tenía 2 hijos en la escuela primaria. Entonces 4 años estudié full Derecho y me recibí. Entonces descubrí que realmente es una profesión que me dio muchas satisfacciones frente a mi extrañeza inclusive. O sea, cuando a mí me dicen a qué esto, qué buena, yo me extraño, ¿no? Porque no tengo las características. Posiblemente porque siempre fui una abogada con mucho respeto a las dos partes y tratando de sacarlas del conflicto, ¿no? Entonces, pero nunca me imaginé en una lucha a muerte, en un pleito y años. O sea, siempre traté de facilitar. Y descubrí que era una profesión hermosa, que lo que estaba era muy desprestigiada, porque, como yo siempre dije, el Código Civil tenía 90%, y en esos mamotretos que usábamos, de cosas patrimoniales y muy poco de los derechos personales y personalísimos. Eso fue cambiando. Y con los tratados de derechos humanos, o sea, al final, esto que en una época era prácticamente la mirada muy patrimonial, se fue convirtiendo en el derecho en una fuente de respeto a la dignidad, a la persona, a las distintas identidades, a tener en cuenta como seres humanos y no todo tan anclado en lo patrimonial. Así que estoy muy contenta. Por otro lado, la asociación de abogados para mí era mi única opción de ingresar, pero no por eso lo hice, por única opción, sino porque era la institución que representaba mis ideales. No nos olvidemos que yo pasé la guerra civil española, la guerra, está bien, era muy adolescente, pero la guerra del 40 y pico, entonces todo aquello que tuviera un símbolo de igualdad, de libertad, de respeto a la democracia, a mí me tenía que enamorar, digamos, y eso era la ABA. La ABA, con sus más, sus menos, siempre fue el baluarte de los derechos humanos acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y o sea que para esto se fue transformando mi casa en el lugar en el que, fíjense, yo me recibí en el 61, debo haber ingresado
a la ABA en el 65. O sea, es mi vida prácticamente de profesional y de persona adulta ha transcurrido gran parte acá. Y eso me hizo que, bueno, que me sucediera algo que para mí fue un orgullo y un privilegio, digamos, que fuera la primera mujer presidenta. Y a diferencia de otros, lo digo esto como una crítica a los otros, Marilena me conoce, sabe que no soy de hablar así, pero seguí perteneciendo y trabajando acá a la par como integrante de una comisión. Muchos años fui presidenta de comisiones y no me interesa, digamos, me interesó seguir. O sea, el hecho, porque a veces también por distintas circunstancias personas acceden a la presidencia y después no siguen militando. Y para mí se ve que está tan articulado con mi cuerpo, con mi mente, que siempre he seguido trabajando en algunas comisiones y todo eso me reportó muchas cosas, ¿no? Muchas alegrías, muchas posibilidades de aprender, de enseñar. O sea, creo que la ABA tiene que seguir siendo un baluarte de derechos humanos porque eso la hace única, la hace muy especial. Yo me acuerdo cuando yo fui presidenta, que me fui como jurado al sur, y cuando decía que era presidenta de las pues yo siempre también seguía en la facultad, ¿no? Cosa que a veces podemos más las mujeres que los hombres, o sea, hasta se extrañaban como las mujeres podemos seguir trabajando en la facultad, ser docentes, estar acá, o sea, esta multiplicidad que tenemos. Y cuando yo decía que era presidenta de la ABA, la gente se admiraba por la tradición de derechos humanos. O sea que por eso sigo en la ABA, sigo poniendo mi tiempo, porque también la ABA tiene una cosa de reciprocidad. O sea que yo invito a todas las jóvenes colegas, y de tanto hombres como mujeres, como cualquiera sea su identidad, que ingresen acá. Porque necesitamos gente joven que tome la bandera, sobre todo la antorcha, de que siga siendo un baluarte de defensa del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos humanos. Nada más.